5 errores fatales, 5, en el manejo del CRM. En muchas ocasiones me encuentro fuerzas de ventas desmotivadas, gerente de ventas frustrados, también desmotivados, y ni se diga empresarios. Empresarios que invierten en la renta de un CRM y no se optimiza, no se utiliza e incluso no se quiere utilizar. Hay muchas razones por las que no funciona un CRM en una empresa, pero algo sí te puedo asegurar, amigo empresario, gerente de ventas. La culpa no la tiene el CRM. Hace 25 años tal vez, cuando el CRM no estaba en la nube y habría que instalarlo, estarle dando actualizaciones y era más complejo, sí. En aquel entonces, cuando inició el CRM, había muchos problemas e incluso se empezaron a crear paradigmas al respecto del CRM. Ni te metas, es muy complicado, no sirve, es muy caro y lo que sea. Hoy en día, lo que sobran son opciones, lo que sobran son CRMs, y muchos de ellos a costos absolutamente accesibles en la nube. Así que el CRM hoy no es el problema es quien lo utiliza, quien lo administra, quien lo aplica. Y es que a la hora de querer obtener información del CRM para tomar decisiones, para poder saber cómo va tu vendedor, la fuerza de ventas, etcétera, los clientes, si el CRM no está bien configurado, si el CRM no tiene información bien registrada, lo único que estás metiendo al CRM es basura que no te va a servir para nada. De ahí que es importante que pongas mucha atención en 5 errores que normalmente me encuentro, que considero críticos y que de no buscar la manera de resolverlos, el CRM te va a servir de casi nada. ¿Sí? Hoy en día ya no es un debate, por así que ya no es tema el pensar, decidir si el CRM se debe utilizar o no se debe utilizar. Definitivamente que el CRM se tiene que utilizar. Por ahí puedes encontrar en nuestro canal un video que se llama CRM sí o no, donde soy tajante, en donde soy claro y digo que el CRM es lo de hoy. Empresa y fuerza de ventas que no se gestione con un CRM, lo está haciendo la antigua con muchas limitaciones. Es cierto, el Excel durante toda la vida nos ha ayudado y he encontrado empresas y gerentes de ventas que manejan el Excel de una manera excelente, al cual le sacan mucho provecho y a través de ciertas fórmulas pueden utilizarlo bastante bien. Sin embargo, con todo y todo, el el Excel, con todas sus bondades, queda lejos de lo que significa administrar la relación de los clientes a través de una herramienta como el CRM. Así que en ese sentido, pues no hay más que hablar. Por ahí también tengo otro video que te recomiendo, que se llama ¿Cómo lograr que tu vendedor utilice el CRM? Muy importante por si tienes problemas para el uso del CRM con los vendedores. Bien, vamos a hablar de estos 5 errores que, insisto, considero críticos y que de no resolverlos, de no hacer algo, vas a seguir metiendo la información que no te va a servir de nada. Al grado que va a llegar el día en donde nadie crea en CRM, nadie lo quiere utilizar, ni la misma empresa, con todo lo que cueste y con todo lo que haga. ¿Cuáles son esos 5 errores? Error número 1, no configurar correctamente el CRM. El CRM llega a tu empresa, pero lo tienes que preparar. No es nada más me meto y lo utilizo. Hay que configurar desde un correo electrónico, los grupos de ventas, sucursales si es que las tienes, toda esa parte que le va a dar forma, hay que configurar. Pero hay un aspecto que considero clave y que tiene que ver con las fases de los prospectos. Si tú administras una fuerza de ventas, ya sea que seas empresario, que seas un gerente, que tengas un equipo, y te manejes en el ambiente B2B, necesitas forzosamente saber qué está haciendo tu vendedor. Y para eso sirve el CRM, entre otras cosas. Un proceso comercial como tal tiene una serie de etapas. Un grupo de etapas antes de cotizar, luego a la hora de cotizar y cerrar.
Pensemos en la primera etapa, en la configuración de esa primera parte antes de cotizar. Si yo quiero saber qué está haciendo mi vendedor, necesito saber de qué tamaño es su cartera de prospectos, cuántos son leads o simples contactos y cuántos de ellos se convierten a prospectos calificados cuando el vendedor se puso a investigar empresa por empresa y decir, esta sí tiene potencial para que yo le venda. Ahí tienes dos fases. Primero, simple dato, contacto, y luego otro nivel en donde el vendedor ya calificó y separó y tiene un grupo de empresas calificadas con las que va a trabajar. Sin embargo, eso no es suficiente. Después tú como administrador, como líder de venta, necesitas saber cuándo y cuántas empresas de esas calificadas las logró contactar, acercar. Entonces esa podría ser una tercera etapa, acercamiento. Y acercamiento puede ser una etapa diferente de otra que sería contacto con decisor. Porque una cosa es hablar con la recepcionista 1000 veces y preguntar por el de compras, y otra cosa es haber logrado hablar con el de compras. Entonces, si tú estás buscando el conocer el desempeño de tu vendedor, si tienes bien configuradas las etapas, tú le puedes decir al CRM, a ver, dime, del vendedor número 4, ¿cuántas empresas, con cuántas ha logrado ya un acercamiento? O más aún, ¿con cuántas empresas ya llegó al decisor? Porque después del decisor se entiende que dependiendo de lo que vendas, o viene una demostración o ya viene una cotización. Pero mientras tienes una serie de etapas, si no las configuras para que el vendedor, conforme vaya avanzando en las etapas, vaya cambiando la fase para saber cuántas tiene en cada etapa, se puedes perder. Y resulta que entonces cuando le preguntas a tu vendedor cuántos prospectos tienes, te va a decir, no, tengo como 250. A ver, ¿250 qué contactos? O 250 empresas a las que ya calificaste, ya validaste, o 250 empresas con las que llegaste ya a algún acercamiento o algún contacto con decisor. Es muy importante, amigo, que tú que me sigues en este canal, que sepas que tienes que configurar correctamente las fases de los prospectos. Error número 2 que he visto mucho en el CRM, no diferenciar las campañas, no configurar tampoco las campañas. No es lo mismo que tu vendedor haya subido su prospecto porque él lo investigó, a que sea un prospecto generado, por ejemplo, por una expo. Si tú quieres diferenciar los prospectos, no solamente para saber de dónde son, también tienes que saber, por ejemplo, el costo de adquisición de cliente. Entonces, si tú invertiste en una expo, materiales, el pago de la renta del lugar y todo eso, pues tienes que finalmente ver si es rentable eso que hiciste. Y la única forma es que configures correctamente tu CRM con las campañas. Puede ser una campaña de un webinar, puede ser una campaña de una expo, puede ser la campaña de una publicidad. De cualquier forma, el punto es que tú sepas en relación a esa campaña qué está haciendo tu vendedor. Pero si no configuras correctamente, no determinas las campañas en tu CRM, entonces no vas a saber de dónde salió el prospecto o simplemente no vas a poder conocer la relación de inversión, de conversión y todo eso. Así que es bien importante que diferencies y que configures tu CRM con las campañas. O un tercer elemento y que es de verdad una evidencia de que el vendedor no está utilizando bien el CRM es encontrarnos con muchas actividades vencidas, programadas y vencidas. Y este error más bien es un error de seguimiento de parte del vendedor y del gerente, o si eres tú el que administras al vendedor, de quien está supervisando al vendedor. Porque a veces simplemente dejamos al vendedor a que maneje el CRM y cuando queremos resultados y queremos analizar, no encontramos cosas, encontramos todo mal, no muy claro. Y una de las cosas que saltan siempre cuando el vendedor no utiliza bien el CRM es que las actividades que programa, por ejemplo, una llamada, una visita o el envío de un correo, que pone en el CRM, voy a visitar, no la cumple, no le hace nada y simplemente tu CRM se vuelve un cementerio de puras actividades vencidas. Y eso es una evidencia de que tu vendedor no está trabajando bien. Entonces, tienes que vigilar que las actividades programadas de tu vendedor se cumplan. El error al que me refiero es a no darle supervisión a esa vigilancia de saber si las actividades se están cumpliendo. Y como error 4, que va de la mano con este, es el no generar
nuevas actividades. Un vendedor tiene que tener, por ejemplo, un prospecto calificado. Le voy a hablar para conseguir una cita. Entonces, programa la actividad y dice, para el próximo lunes lo voy a hablar a tal hora. El CRM ese día, en automático, te va a avisar con una señal, hoy tienes una llamada a tal hora del prospecto. Pero si el vendedor no se le da la gana, o no puede, o simplemente no se da la circunstancia, no hace la llamada, y entonces a partir del otro día va a estar avisando el CRM, actividad vencida, actividad vencida, actividad vencida. Como te decía, hay que vigilar que esas actividades vencidas pues no se queden como tales. Pero también, si por ejemplo quedó de ir a una cita, va a la cita, pero no le da seguimiento en el CRM, no quiere decir dar seguimiento, tiene que decir, a ver, se va al control, fui a la cita, el señor me dijo que estaba ocupado, pues que le dio pena, no me pudo atender, pero que vaya yo el viernes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No solamente tengo que registrar lo que sucedió para que no se quede vencida esa actividad, sino que también tienes que decir qué es lo que sigue. Y muchos vendedores simplemente no ponen que sigue. Y entonces lo único que puede generar esto es que prospectos abandonados. Y tú lo sabes, la venta es matemática. Si no hay prospectos en seguimiento, pues no vas a llegar nunca a cotizar y por lógica nunca vas a vender. Entonces esto es muy importante. Estos 4 errores yo me los encuentro muchísimo, muchísimo cuando hago evaluaciones de fuerza de ventas, que es algo que me piden mucho. Evaluar fuerza de ventas y saber por qué no se está vendiendo una empresa. Parte de mi trabajo. Y el quinto error, que es un error también que muchas veces no se le da importancia, pero es crítico, es que no vigilemos que el vendedor registre correctamente las actividades y todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, si, por ejemplo, el vendedor tiene que enviar un correo electrónico mañana en la tarde, le pone enviar correo, pero no dice correo de qué. Y entonces si el supervisor, gerente, dueño quiere saber qué correo es, pues le va a tener que preguntar al vendedor. Oye, aquí dice que envíes un correo, pero ¿correo de qué? Entonces es muy importante que a la hora de registrar las actividades que se programan o las actividades que sucedieron, las actividades que van a suceder, que el vendedor tenga la claridad para expresar, sin que sea una carta, exactamente bien lo que está haciendo. Llamar al señor Rodríguez. ¿Llamar para qué? Llamar al señor Rodríguez para ver si logro una cita. Llamar al señor Rodríguez para revisar con él la propuesta que le envié. Enviar correo, un correo de la propuesta, enviar correo de la información que solicitó, etc. Es muy importante la parte de registrar. Entonces, aplícate en estos 5 errores que suceden, trata de eliminarlos, trabaja con tus vendedores, aplica políticas para que se cumplan y vas a ver que el CRM se convierte en una herramienta maravillosa de gestión, en donde vas a saber exactamente qué está pasando con tus vendedores, con tu fuerza de ventas y con tu empresa. Te deseo suerte. Nos vemos en el próximo video.